Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Reciban de mi parte un fuertísimo y caluroso abrazo. Deseo que sea el Señor bendiciendo grandemente sus vidas, llenándoles de gozo, de fe, de ánimo en esta mañana, una mañana preciosa de adoración, en la cual tendremos el privilegio de exaltar, de bendecir, de proclamar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, del único, maravilloso, inigualable Dios. Así que yo te animo a que ahí donde estás dejes por un instante hacer todo lo que estás haciendo y puedas concentrarte en adorarle, en exaltarle a Él, porque venimos delante de su presencia con alabanza, con reverencia, con acción de gracias. Y aunque tú estés ahí en casa, Dios está viendo tu corazón. Él se deleita en nuestra adoración. Amado Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de adorarte, de bendecir, de exaltar y de glorificar tu nombre. Hoy, Señor, te damos la bienvenida. Eres bienvenido, Padre. Eres bienvenido, Jesús. Eres bienvenido, Santísimo Espíritu Santo de Dios. Anhelamos que seas tú hablándonos, ministrando nuestro espíritu, revelándonos más de tu presencia. Hoy levantamos nuestras manos a ti en señal de adoración y de rendición, dando honra y gloria al único, sabio y maravilloso Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.
sobrenatural. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra. Y nuestro mayor deseo, Señor, hoy es honrarte y exaltarte con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Te alabaremos. Hoy rendimos nuestro corazón, nuestra alma y espíritu a ti, Señor. Te anhelamos, te deseamos. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti con todas mis fuerzas. Te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti con todas mis fuerzas. Te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, haz tu obra en nosotros. Cambia y transforma todo lo que deba ser cambiado y transformado. Y hoy, Padre, te adoramos a ti, el único, inigualable Dios, aquel que está sentado en un trono de gloria y de victoria.
perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, Señor, y toda la gloria y todo el honor es para ti. Nos gozamos, Señor, en tu presencia. Con todo nuestro corazón nos alegramos porque tú eres nuestra esperanza de vida. Y es que a pesar de las adversidades, tú siempre estás con nosotros. Nunca nos dejarás y ni nos abandonarás, Señor. Y en ti podemos obtener la victoria porque en Cristo somos más que vencedores. Me gozaré en mi Señor con toda el alma, me alegraré en su amor y su esperanza, y cantaré al que es mi luz, mi salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo en ti pensaré, con tu gozo viviré. Jesús, Jesús,
Solo en ti descansaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo en ti descansaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Te adoramos, Jesús, porque en ti podemos enfrentar cualquier obstáculo, atravesar cualquier montaña, porque por tu victoria nosotros tenemos victoria. Te pedimos, Señor, que llenes de paz, de alegría y de gozo nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta este momento. Deseo que sea el Señor bendiciendo grandemente sus vidas. Quiero invitarte a que le des me gusta a esta transmisión, a que la compartas con toda tu familia, amigos, a que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas, le des clic en la campanita, en la palabra todas, para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos publicando. Asimismo, recuerda dejarnos tu comentario, porque de esta forma nos ayudas a crecer. YouTube nos abre el algoritmo para llegar a muchas más personas. Y si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, ve y síguenos. Estamos en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Iglesia, muy buenos días, sean bienvenidos. Ha llegado el tiempo de compartir el mensaje de la palabra de Dios después de esta alabanza tan hermosa que hemos disfrutado. Pero antes de comenzar con el mensaje, con la palabra que hoy Dios nos va a regalar, yo te invito a que hagamos una oración para que sea el Espíritu Santo iluminando nuestras mentes y podamos entender su palabra. Así que te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos, de poder leer tu palabra, de ser inspirados, de ser iluminados por medio de ella, Señor. Te alabamos y te exaltamos a ti y te pedimos que nos hables en esta mañana, que nos redargullas, que nos instruyas, que nos exhortes por ella, Señor, que nos edifiques también, Señor. También úsame como instrumento de bendición para poder predicar de la mejor forma, usando las palabras correctas y poder hablar con denuedo, que es tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos y disponemos nuestro corazón en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo he titulado el mensaje de esta mañana es Lo que muchos desearon ver. Lo que muchos desearon ver. Y es que esta semana he estado meditando sobre algo que sucede en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y es que hay una triste realidad de que no todos tendrán el privilegio de conocer el Evangelio de Jesús.
Mientras nosotros tenemos ese privilegio de poder vivir con los ojos abiertos espiritualmente, gozarnos cada vez que tú abres la palabra y ser instruido y recibir la luz de Cristo y disfrutar caminando con Él diariamente, caminando en sus promesas, esperando lo que hay en su palabra y que se debe cumplir en nuestras vidas, hay otros que pasarán esta vida en una total oscuridad, deseando ver una luz que tal vez nunca les llegará, buscando tal vez esa luz en religiones falsas o aún en doctrinas erradas, que nunca les brillará la luz del Evangelio, ¿sí? Y eso me hacía preguntar, ¿por qué a nosotros sí nos ha llegado la luz, la verdad que está en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué a nosotros se nos ha concedido ese regalo que tantas generaciones solo pudieron soñar o anhelar ver a la distancia? ¿Por qué nosotros podemos ver lo que otros no vieron y oír lo que otros no oyeron? Y no es porque seamos mejores personas o porque lo merezcamos, no es porque lo hayamos alcanzado por nuestros propios méritos, no. La palabra nos enseña que es por pura gracia, por inmerecida y gloriosa gracia. Y el pasaje de hoy, Jesús se regocija en esta obra maravillosa hecha por el Padre. Y hoy el Espíritu Santo quiere recordarte que conocer a Jesús es el mayor tesoro que puedas poseer en esta vida, ¿sí? No lo merecíamos, no lo estábamos buscando, sino que Él nos lo dio por medio de su gracia y gratuitamente. Y si valoras este regalo, cambiará tu forma de vivir el Evangelio, de adorar a Dios y de servirle y de alabarle todos los días de tu vida. Así que acompáñame a Lucas capítulo 10, vamos a leer versículo 21 al versículo 24. Dice la palabra de Dios. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Amén. Este pasaje se encuentra en el marco de una misión muy especial. Jesús había encomendado a los 70. Recordemos que Jesús tuvo diferentes grupos sociales, ¿sí? Estaban las multitudes, ¿sí? Millares de gentes que seguían a Jesús por diferentes motivaciones, ya sea porque les causaba curiosidad, o porque querían analizar su mensaje, o porque de alguna u otra forma Jesús les proveía alimento, ¿sí? Otros porque creían sinceramente en Jesús. Después de la multitud se sigue reduciendo ese grupo y vemos que la palabra registra un grupo llamado el grupo de los 70 discípulos que no hacían parte de los 12 apóstoles, pero eran 70 personas y que eran consideradas discípulos, y Jesús los envía a predicar y llevar el mensaje. Después de este grupo se sigue reduciendo el grupo, y nos encontramos a los 12 apóstoles. Y había un grupo entre esos 12 apóstoles mucho más selecto, que era Pedro, Santiago y Juan. Eran donde lo vieron donde lo vieron transfigurado. Fueron esos 3 discípulos que estuvieron más cerca en el Getsemaní cuando Jesús estuvo orando.
Entonces vemos que Jesús tiene diferentes grupos de intimidad, desde las multitudes hasta estos 3 discípulos que lo acompañaron en sus momentos tanto gloriosos como más tensionantes en su ministerio. Pero enfoquémonos hoy en los 70. ¿Cuál era su misión? Bueno, predicar el reino de Dios, sanar enfermos, expulsar demonios y anunciar la paz en diferentes ciudades de la región. Esta era una extensión del ministerio que él mismo estaba realizando, porque Jesús hacía lo mismo, predicaba, sanaba, expulsaba demonios, y esta era una oportunidad para que los discípulos, en particular estos 70, participaran activamente de la obra de Dios. Cuando los discípulos regresan en el versículo 17, vienen con gran gozo, ¿sí? Contando con entusiasmo que hasta los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Y fue una experiencia poderosa y transformadora para ellos, ver tal poder que ahora ellos tenían, obviamente gracias porque era una autoridad delegada por Cristo. Pero Jesús, en lugar de enfocarse en los milagros, les enseña una verdad aún más profunda. Versículo 20 dice: no se alegre de que los espíritus se les sujeten, sino de que sus nombres estén escritos en el cielo. Entonces, Jesús en cierto momento dijo, eso lo vemos en Mateo 22-23, muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos que Jesús, aunque era una obra grande el poder echar demonios o predicar el evangelio o sanar enfermos, no era lo más importante, ¿sí? Porque justo después de que Jesús les da esta declaración, Jesús se llena de gozo, dice, en el Espíritu, y eleva una oración al Padre. Y es uno de los pocos momentos en los evangelios donde vemos a Jesús regocijarse visiblemente, ¿sí? Y es donde comienza nuestro mensaje en el versículo 21, que dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Qué significa que Jesús se regocijó en el Espíritu? ¿Qué significa esta expresión? Bueno, la palabra griega que se usa para regocijarse hace referencia a un gozo intenso, una alegría desbordante que Jesús estaba experimentando. Jesús estaba lleno de gozo y de alegría por la obra que estaba haciendo el Padre en estas personas. El texto dice que se regocijó en el Espíritu con E mayúscula, lo que muestra que este gozo no solo fue humano, sino que fue una expresión de comunión entre las 3 personas de la Trinidad: el Padre que hizo la obra, el Hijo que la estaba contemplando y el Espíritu Santo que produjo el gozo en el Hijo. Aquí vemos uno de esos momentos donde las 3 personas de la Trinidad están implícitamente reunidas en una misma escena, muy parecido en el bautismo de Jesús, que también aparecieron las 3 personas de la Trinidad. ¿Y qué fue lo que hizo el Padre para que el Hijo se regocijara? Versículo 21 dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Quiénes son los sabios y los entendidos? Bueno, aquí el pasaje no se refiere literalmente a personas estudiosas, académicas o personas con gran sabiduría, sino a aquellos que se creen sabios y autosuficientes delante de Dios. Y a eso me refiero a los fariseos, a los maestros de la ley, que se confiaban en su propio juicio religioso o moral. Aquellos que cierran el mensaje de Jesús porque no encaja en su lógica humana. No solamente estaban los fariseos, sino también personas del común que no creían en el mensaje de Jesús. En resumen, son aquellos que por orgullo intelectual, religioso o espiritual no pueden recibir lo que se entiende solamente desde un corazón humilde. Ahora, ¿quiénes son los niños?
¿sí? Aquí los niños no se refiere literalmente a menores de edad, es un simbolismo, sino es un simbolismo que representa a los sencillos, a los humildes, a los dependientes de Dios. Sí, los niños son los discípulos que seguían a Jesús sin cuestionarlo todo, como hace un niño. Los pobres en espíritu, de la cual habla Mateo 5 en las bienaventuranzas, los pobres, los necesitados de Dios, los que reconocen desde un corazón humilde que necesitan a Dios, los que se acercan con fe, creyendo sin dudar. Entonces vemos que los niños son personas que no se apoyan en su propia sabiduría, sino que abren su corazón con humildad a la revelación del Padre. Si vemos, Jesús no se regocijó por el milagro, por el milagro que los discípulos habían hecho de sanar, ¿sí? O por esa victoria visible de echar fuera demonios, sino porque el Padre reveló su verdad a los que tienen un corazón humilde. Es como si dijera: gracias, Padre, porque no hace falta ser sabio para conocerte, solo hay que tener un corazón abierto para recibir tu verdad, tu evangelio, ¿sí? A veces podemos tener mucho conocimiento, pero poca humildad. Ese tipo de personas, como los fariseos, que conocían la Torá al derecho y al revés, conocían obviamente el Antiguo Testamento, los profetas, pero cerraron su corazón a la llegada del Mesías. Debemos tener claro que en la vida cristiana no gana el que más sabe de Biblia, sino el que más se rinde a los pies de Dios. Tú puedes conocer mucha teología y no conocer a Dios íntimamente. A veces el mayor obstáculo para oír la voz de Dios es creer que ya lo sabes todo, ¿sí? Como el apóstol Pablo en su momento, cuando era Saulo de Tarso, antes de conocer a Jesús, ¿sí? Un sabio, un entendido que sabía la Torá, ¿sí? Y en ese momento, ¿qué decía cuando Pablo estaba recordando quién era antes de conocer a Jesús? Y él se describe con las siguientes palabras: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, el ala más radical en su tiempo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Recordemos que cuando Pablo era llamado Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. ¿Sí? En su religiosidad farisaica, él era irreprensible. Era un hombre intachable en su momento, pero no conocía a Dios, ¿sí? Y él llega a la conclusión de que todo ese esfuerzo, todos esos títulos eran que eran para él ganancia en su momento, ahora para él ya en Cristo, era una pérdida por causa del conocimiento de Jesús. Para él era más importante conocer a Jesús íntimamente que todos esos títulos que había ganado en su juventud. Y así hay personas que al pasar los años entran en una religiosidad, dejan de sentir la presencia de Dios, se vuelven insensibles a la verdad del Evangelio. Hay personas que apenas escuchan el título de un sermón, ya cierran su corazón diciendo: este tema ya me lo sé, ¿sí? Ya lo manejo, ¿para qué lo escucho? ¿Sí? Iglesia, aprendamos a ser como niños espirituales, con hambre de aprender, con oídos atentos y con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para nosotros día a día, ¿sí? ¿Cómo es un sabio? Un sabio busca entender para creer. Un verdadero sabio busca entender para creer. Los niños creen y en el camino Dios le hace entender, ¿sí? Jesús en cierto momento dijo lo siguiente en Mateo 18:3 y dijo: de cierto os digo que si no se vuelven como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y Jesús no está hablando de inmadurez, está hablando de humildad, de dependencia total al Padre, de la capacidad de confiar sin complicar las cosas como lo hacen los adultos, que todo lo complican, sino con sencillez de corazón. Ahora, ¿qué son todas aquellas cosas que el Padre reveló y entregó al Hijo? ¿Sí? Como dice el versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. La frase todas las cosas se refiere a las verdades espirituales del reino de Dios que solo pueden ser conocidas si el Padre las revela.
Y aquí entramos en el primer punto del mensaje, la identidad de Jesús y su misión como Mesías. Jesús dice seguidamente, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. La clave está en la última frase, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo yo conozco la identidad, la identidad y la misión de Jesús? Bueno, conociendo al Padre, que es el único que conoce el Hijo. Pero ¿cómo conozco al Padre si el único que lo puede revelar es el Hijo? ¿Sí ves esa dinámica, esa relación tan íntima que hay entre el Padre y el Hijo? Y en 1 Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos quién cree que era Él, ¿sí? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que en ese tiempo muchos esperaban al Mesías, pero no lo conocieron cuando llegó. ¿Por qué? Por orgullo, porque se cerraron. Por eso a los fariseos les costó mucho creer en el Mesías cuando les llegó y estaba en sus propias caras, ¿sí? Segundo punto del mensaje, el poder del reino de Dios, la manifestación del reino. Jesús había enviado a los 70 y ellos regresaron asombrados de que hasta los demonios se les sujetaban. Esta manifestación de autoridad espiritual fue una señal de que el reino ya había llegado. Y Jesús dijo versículos atrás, en Lucas 10:18, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El reino de Dios trae derrota para el reino de Satanás. Cada vez que el reino de Dios avanza, Satanás pierde terreno. El poder del reino desplaza y derriba el poder de las tinieblas. ¿Qué más podemos ver en los evangelios del poder del reino? Cuando Juan el Bautista, desde la cárcel, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o había que esperar a otro, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo a esos discípulos que Juan había mandado a Jesús? Eso lo vemos en Lucas 7:22. Vayan y hagan saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Todas estas eran manifestaciones del reino de Dios que por fin había llegado a la tierra. Punto número 3. El acceso a una relación íntima con el Padre a través de Jesús. ¿Cómo yo conozco al Hijo? El Padre es el que lo debe revelar, ya lo vimos. ¿Cómo yo tengo esa relación con el Padre? A través del Hijo, que es el que revela al Padre. Entonces, los discípulos de Jesús en algún momento le dijeron que le mostrara al Padre, y Jesús le respondió que conociéndolo a Él podían conocer al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, les dijo en ese momento. Otro ejemplo, cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús les enseñó a orar no a sí mismo, órenme a mí, no. Jesús les dijo en la oración de Mateo 6 que debían orarle al Padre, no al Espíritu Santo, sino al Padre por medio del Hijo y por la guía del Espíritu Santo. Ese es el orden. Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Yo oro al Padre a través del Hijo y mediante la dirección y la guía del Espíritu Santo. Otro ejemplo, cuando Jesús ora por sus discípulos en cuanto a la relación con el Padre, dice estas palabras: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, yo las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús siempre buscó en su ministerio hacer y conocer y glorificar al Padre a todo aquel que quisiera conocerlo. Cuarto, el privilegio de ser parte de su obra redentora.
Ya vimos cómo conocer a Jesús, ya vimos ver la manifestación del reino, cómo conocer al Padre, cómo yo participo activamente de ese reino. Por extensión, ahora todos los discípulos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, estamos haciendo parte de la obra redentora que comenzó Jesús. ¿Sí? Los discípulos estaban viendo y participando de esa restauración que profetas y reyes anhelaron ver siglos atrás. Ellos estaban viviendo el cumplimiento de todas esas profecías antiguas, cientos y cientos de años atrás, ¿sí? Y después de que Jesús termina de hacer esta oración al Padre, Él terminó diciendo, y volviéndose a los discípulos les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos eran privilegiados porque estaban viviendo y viendo de primera mano lo que muchos profetas y reyes hubieran deseado ver en el pasado. Jesús les está diciendo, bienaventurado, alégrense, regocíjense, porque ustedes tienen el privilegio de ver al Mesías y de conocer su carácter, su obra, su misión. El mismo gozo y regocijo que Jesús está experimentando, se lo quiere transmitir a sus discípulos, porque ellos pudieron ver todo esto con entendimiento espiritual, porque aquí no se refiere solamente a ver con los ojos físicamente, sino con el corazón, porque muchos vieron que a Jesús hacer milagros y resucitar muertos, pero eso no produjo nada en ellos. La clave es poder ver y entenderlo espiritualmente, ¿sí? Ellos pudieron ver el impacto, las repercusiones que trajo el reino de Dios cuando llegó, su poder, su mensaje, su influencia en la vida de cada persona a la cual se veía expuesta. Y a eso es lo que Jesús se refiere. En otras palabras, Jesús dice, ustedes están viendo el cumplimiento de siglos y siglos de promesas, están enfrente del cumplimiento del plan eterno de Dios. Dice, muchos profetas y reyes desearon ver y no lo vieron. Profetas como Isaías, como Jeremías, Ezequiel, Daniel y reyes como David, como Josías, como Salomón, esperaban y profetizaban sobre el Mesías, pero no lo pudieron ver. Ellos vivieron con la esperanza para ver algún día al Mesías, pero no llegó en sus días. Jesús les está diciendo, lo que ellos soñaron, ustedes lo están viviendo. Estos pasajes expresan el profundo privilegio espiritual de los discípulos al tener el acceso a la revelación del plan y del Evangelio de Cristo. Jesús destaca que lo que ellos estaban experimentando no es algo común. Estaban viviendo un momento único en la historia de la salvación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender todo esto? Hoy tenemos toda la revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos el privilegio de que hoy por lo menos estás tú sentado ahí escuchando la palabra de Dios. Muchas personas están afuera y no pueden ser expuestos a este mensaje y conocer las verdades que están escritas en su palabra. Nosotros, al igual que los apóstoles, tenemos el privilegio de conocer sus palabras, de tener esa intimidad con el Padre, de tener esa intimidad, de ser guiados por su Espíritu Santo. Recordemos que en el Antiguo Testamento no era así. Ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. En ese tiempo de intimidad en oración podemos gozarnos y tener esa paz y ese gozo que solo trae el reino de Dios, ¿sí? Hoy podemos hacer parte de ese plan maravilloso. Cuando tú le predicas a alguien, cuando tú le hablas a alguien de Cristo, estás haciendo partícipe de esa extensión del reino de Dios. Eso es lo que Jesús quiere transmitirte en esta mañana, que tú sientas ese gozo, esa bienaventuranza que Jesús les está transmitiendo a sus discípulos. Gócense, regocíjense, porque el tiempo ha llegado. Y el tiempo es hoy también. ¿Para qué? Para mirar cómo yo estoy con Dios, cómo está mi relación con Dios, cómo yo debo realmente participar en su obra,
y estar vigilante porque no sabemos el día cuando Él venga. Ya para concluir, cerca de 30 años después de que Jesús pronuncia estas palabras, el apóstol Pedro, ahora convertido en uno de los pilares de la iglesia, escribe sobre este mismo tema, ¿sí? Ya no era ese discípulo impulsivo de los primeros días, sino un líder maduro que se dirigía a la iglesia, esparcida por todo el imperio romano, con estas palabras llenas de esperanza y de profundidad espiritual. Eso lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no era para sí mismos, no era para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Vemos que el apóstol resalta que no solamente fueron ellos los que tuvieron el privilegio de ver esto, sino ahora todos nosotros también tenemos el privilegio de poder ver esto. ¿Sí? Recordemos que no se trata solamente de ver con los ojos, sino con el entendimiento. Esa generación del primer siglo lo vieron con los ojos, pero también tuvieron que ver con el entendimiento, abrir sus corazones. Y ahora nosotros, por medio de la fe, abrimos nuestros corazones para entender su mensaje. Aunque ellos sí pudieron ver y oír, palpar físicamente, la clave está en entender la obra redentora desde una perspectiva espiritual y con humildad. Y tú y yo también somos privilegiados y participantes de esta obra tan maravillosa. El título del sermón es lo que muchos desearon ver. Tú puedes ver a Cristo, tú lo tienes, tú tienes toda la revelación, tú lo tienes en tu corazón, tú lo puedes sentir a través de su Espíritu Santo, por medio de la oración, por medio de la palabra. Tú te haces partícipe de esta obra redentora cuando hablas, cuando enseñas, ¿sí? Cuando lees. Valora la revelación que tienes de Cristo, ya sea poco, sea mucho, así tengas una semana de conocer de Jesús, o así ya tenga 8 años de conocer de Cristo. Es un privilegio, ¿sí? Es un privilegio. Lo que para ti es cotidiano, leer el Evangelio, orar, congregarte, para muchos fue un misterio inaccesible durante siglos. Ni los profetas más grandes lo vieron completo porque ellos lo vieron en parte, lo vieron desde lejos, como lo dice el apóstol Pedro. Si has visto lo que otros desearon, o soñaron ver, ¿sí? Vive a la altura de esa bendición y de esa declaración. Y hoy el Señor nos recuerda, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes pueden ver. ¿Sí? Que nunca dejemos de asombrarnos por haber sido escogidos para ver lo que ahora vemos ahora, cuando nos acercamos a su palabra. Y que vivamos cada día con gratitud, con humildad y con fidelidad a aquel que nos llamó y se nos ha revelado. Amén. Este es el mensaje de esta mañana y yo te invito a que te regocijes y que le des gracias a Dios por el privilegio tan grande que Dios te ha dado al revelarse a tu corazón. Amén. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por este mensaje. Gracias porque, Señor, somos privilegiados. Ayúdanos a ser como niños y a regocijarnos y entender que durante siglos profetas y reyes anhelaron ver y conocer lo que hoy nosotros tenemos en cantidad, en abundancia, porque tenemos toda la revelación de tu palabra. Ayúdanos a valorar este tesoro. Ayúdanos a llevar con pasión, con denuedo este mensaje a todas aquellas personas que no te conocen, Señor. Haznos partícipes de tu reino. Gracias.
Yo bendigo a mis hermanos en esta mañana. Gracias porque ellos tienen el corazón dispuesto para creer y para ser instruidos por tu palabra y ser guiados por tu Espíritu Santo. Yo te alabo y te bendigo y gracias por este servicio. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Si te ha gustado, yo te invito a que le des ahí en la manita, a que lo compartas, y si no te has suscrito, también te invito a donde dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos publicando posteriormente. También te invito a que nos dejes tu comentario, qué te edificó, qué te gustó del mensaje, porque esto nos ayuda para que el algoritmo de YouTube se expanda y podamos llegar a muchas más personas. Solo me queda decirte que la paz, que el gozo y que la presencia de su Espíritu Santo estén en cada uno de sus corazones. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.